Déjame que salude a Rafael Simancas, que es diputado del Partido Socialista. Bienvenido a esta casa, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. A usted no le pregunto quién ha ganado, quién ha perdido, porque lo tiene fácil. Mire que si me dice que ha ganado Rajoy, sería titulares. Si no me va a dar ese titular, sería una sorpresa, no se lo voy a dar. No, no me va a dar esa sorpresa, ¿no? En todo caso, a su compañero de la otra bancada, Rafael Hernando, le preguntaba que me dijera alguna cosa positiva, algún tono positivo que hubiera visto en el discurso del adversario, que en su caso era, evidentemente, el de Rubalcaba. A usted le pregunto qué ha visto de bueno. Sé que les sorprende esto y que les cuesta, pero también es interesante saber qué han visto de bueno en el discurso, en su caso, de Rajoy. Bueno, ha reconocido algunos datos macroeconómicos interesantes. Es verdad que ha bajado la prima de riesgo. Es verdad que el déficit comercial español, el déficit exterior, está mejor. Lo que ocurre es que, en buena medida, estas cifras no responden a la gestión del Gobierno de España y tienen poca repercusión en la vida cotidiana de los ciudadanos, en los parados, en los que están sufriendo precariedad laboral o los que están pagando los copagos en la sanidad. Ha sido firme en relación a Cataluña, en relación al desafío secesionista. A mí eso me parece bien. Ha dicho que no se va a celebrar ninguna consulta en orden a la autodeterminación de uno de los territorios de España. Ahí coincidimos. Es verdad que se ha quedado ahí y nosotros hubiéramos querido que hubiera dado un paso más, que le hubiera ofrecido alguna alternativa a ese territorio como es Cataluña. Nosotros hemos planteado una eventual reforma constitucional en sentido federal, pero ha estado firme y eso es una buena noticia. Bueno, decía, aquí se ha dicho, en concreto Montilla, y yo por cierto lo suscribo, que seguramente ha habido un exceso de tono mitinero en el discurso de Rubalcaba, que más que dirigido a la nación, parecía que era un discurso dirigido a sus propias filas. ¿No ha habido ese exceso? ¿Usted no considera que ha podido haber ese exceso? Yo creo que ha sido una respuesta, a mi juicio, adecuada al discurso del presidente del Gobierno de por la mañana, excesivamente triunfalista, yo diría incluso algo jactancioso. En fin, parecía que hace 2 años esto era un desastre absoluto y ahora vivíamos en la Arcadia feliz, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Yo creo que hoy hay muchos ciudadanos españoles que esperaban explicaciones, cierto grado de humildad, algunas soluciones, algunas medidas de futuro, y yo no le he escuchado a Rajoy nada en relación a los millones de parados o en relación a los millones de personas que tenemos viviendo con contratos precarios, a los que se les han bajado los salarios, o las personas que sufren los recortes en la educación o en la sanidad o los copagos. En fin, yo no he escuchado ninguna respuesta al respecto. Es verdad que ha hecho un par de propuestas de futuro. Nos ha dicho una tarifa plana en las cotizaciones sociales. A mí no me parece bien que se cobre lo mismo como cotización social para un sueldo de 600 euros que para un sueldo de 600.000 euros. No me parece razonable. Por eso no creo que sea una buena idea. Y después ha hablado en términos genéricos de bajar los impuestos a las rentas de menos de 12.000 euros al año. En fin, esa gente ya no paga impuestos. Y una referencia muy genérica a bajar los impuestos en el futuro. Bueno, vais a poder preguntar, que además ya estaba manifestando su desacuerdo Montesinos. No, yo simplemente quería saber... Ha hablado del proyecto económico del Gobierno, que le puede gustar o no le puede gustar. No le gusta. ¿Cuál es el proyecto económico del Partido Socialista y por qué el señor Rubalcaba hoy no lo ha planteado a la nación? Porque yo no he escuchado ninguna medida concreta con la que replicar al presidente del Gobierno. Yo creo que ha sido bastante más concreto Rubalcaba que Rajoy, por ejemplo. ¿En materia económica? Sí, en materia económica, por ejemplo, en relación a un pacto de rentas. Hay 2 maneras de hacer más competitiva la economía española. Se pueden devaluar salarios, se pueden facilitar despidos, o se puede sentar en una mesa a sindicatos en representación de los trabajadores y a los empresarios para que acomoden salarios y beneficios, ejerza responsabilidad social en las empresas y intentemos ganar productividad, empresa a empresa, ganar competitividad en conjunto, mantener el empleo. Yo creo que eso es más interesante que devaluar los salarios vía reforma laboral. Hemos hablado de eliminar la obligación de pagar IRPF no a las rentas menores de 12.000 euros al año, sino de 16.000 euros al año, bajar el IVA cultural, un plan de industrialización, en fin, claro, no eliminar los subsidios. Para eso también habrá que tener en cuenta el contexto y cómo está la situación económica, ¿no? Digo, ¿cree usted que la situación económica hoy es mejor
que hace un año? ¿Eso lo reconoce el Gobierno o no? Eso lo reconoce el Gobierno. Que no digo que si usted se lo reconoce al Gobierno, que España está hoy mejor, al menos esos datos macroeconómicos, y que se empieza a notar en la economía doméstica. Es que para mí España son los españoles. España no es simplemente un ente abstracto. Vamos a ver, ¿hay menos parados que hace 2 años? No, hay más parados. ¿Hay más nivel salarial o menos nivel salarial que hace 2 años? Hay menos nivel salarial. ¿Hay más gente parada que cobra subsidio por desempleo o hay menos gente parada que cobra subsidio por desempleo? Hay menos gente parada. ¿Se pagan más copagos en la sanidad, ¿no?, o menos? Yo creo que ahora los ciudadanos españoles viven peor que hace 2 años. Cifras más económicas. Bueno, podemos hablar de la prima de riesgo, pero también podemos hablar de la deuda pública, que se ha incrementado, podemos hablar del déficit público, que se ha incrementado. En fin, está bien generar confianza, pero sin jactancia. ¿Pero no se arreglaba entonces el sistema financiero? Digo, primero se arregló el sistema financiero, se hicieron una serie de reformas. ¿Esas medidas había que tomarlas? ¿O usted cree que no había que arreglar el sistema financiero, por ejemplo? Sí, había que arreglar. ¿Eso ha sido una mala medida? No, vamos a ver, hay que arreglar el sistema financiero, pero se han metido 40.000 millones de euros, así, en fin, así lo arregla cualquiera, ¿no? Bueno, pero no metiéndole 40.000 millones de euros a los... ¿Cuál era la solución entonces? No, Montesinos, no acapares, que Montilla está a punto de tirarte el bolígrafo para pedir la palabra. Por cierto, señor Simancas, Montilla decía que Rubalcaba no ha llegado al aprobado en su intervención. Tampoco Rajoy, pero que Montilla no llegaba al aprobado. Se lo puedes decir a él, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Y yo creo que antes lo hemos comentado. Pero hay una pregunta en clave mentideros, ya que estamos en esta sección. Señor Rajoy, en un momento, casi al inicio de su primera réplica, le dice a Rubalcaba: ¿qué le ha pasado a usted esta tarde? Parecía como si Rajoy tuviera una información que obviamente el resto de los mortales no tenemos. Rajoy y Rubalcaba dice: ¿a usted le ha pasado algo esta tarde? Yo no sé si es verdad que Rajoy y Rubalcaba hablan tanto que a lo mejor Rajoy se ha sorprendido del tono mitinero. Lo que está claro es una cosa. Rubalcaba está pasando por el mejor momento, o le ha llegado este debate del Estado de la Nación en el mejor momento para él dentro del partido, ¿o no? Yo creo que eso es lo menos relevante. Yo le puedo contestar a esa pregunta. Hombre, pero el nervio siempre... lo más relevante hoy es, en fin, como usted planteaba al inicio de su intervención, los españoles pueden estar satisfechos o no, se han visto reflejados en el debate en cuanto a sus preocupaciones, a sus problemas, a las soluciones que están reivindicando. El señor Rubalcaba se puso al frente del Partido Socialista tras una debacle electoral extraordinaria, cuando el PSOE tenía un problema incluso de credibilidad tremendo. Hoy las encuestas nos colocan por delante del partido en el gobierno. En fin, yo creo que el señor Rubalcaba no tiene ningún problema. Quienes tienen problemas son los españoles. Y yo creo que eso es lo que el señor Rubalcaba hoy ha intentado reflejar desde la tribuna. Era su función. Pero yo hablo de esta buena sintonía previa al debate que existía entre Rajoy y Rubalcaba, porque me ha extrañado que el presidente del gobierno y el jefe del principal partido de la oposición obviaran un tema que ha sido polémico y que seguirá polémico en España, yo creo que durante muchos años, que es el terrorismo de ETA, la pantomima de la entrega de armas. No han hablado ninguno de los dos. Sí. Y eso... ¿Tú crees que eso obedece a un pacto previo? Yo creo que sí, que hay una posibilidad de... Rajoy no lo ha nombrado, con Cataluña con Antonio sí, Montilla. Creo que no es casualidad. ¿Usted piensa que han hablado los dos? Yo no han hablado de creo que haya terrorismo. habido un pacto explícito al respecto, pero Rajoy, como creo la mayoría de los ciudadanos saben, cuál es la estrategia del Partido Socialista en materia de terrorismo cuando está en la oposición, es apoyar al gobierno, y en eso estamos, en apoyar al gobierno para acabar definitivamente con ETA. Por lo tanto, no hay discusión. Nosotros no vamos a discutir sobre ETA con el gobierno de España. Nosotros estaremos detrás del gobierno de España para acabar definitivamente con ETA. Por lo tanto, no hay más que discutir a ese respecto. Sobre Cataluña sí se ha hablado, ha habido coincidencia en lo fundamental, ha habido algo de discrepancia en cuanto a la táctica, en cuanto a la necesidad del diálogo y de ofrecer alternativas en materia de reforma constitucional, por ejemplo, ante el desafío secesionista en Cataluña. No sé a qué se refería Rajoy con aquello de la mala tarde. En fin, el señor Rajoy a veces es un tanto críptico, yo creo que presume de ello, pero no sabemos a qué se refería. La inmigración ilegal también es un asunto de Estado y el Partido Socialista ha hecho una campaña muy dura contra el gobierno, también de rebote contra la Guardia Civil con respecto a la inmigración ilegal. Tras este debate y la petición del presidente de que se aparque la polémica, ¿usted cree que se va a llegar a un acuerdo de Estado en esta materia? Estaría bien, pero el Partido Socialista no ha hecho ninguna campaña contra la Guardia Civil. Bueno, el Partido Socialista ha hecho una campaña para defender el honor de la Guardia Civil. Y para defender el honor de la Guardia Civil,
que es nuestra obligación defenderlo, hay que aclarar lo que ocurrió el otro día en Ceuta, porque lo que ocurrió fue muy grave. Murieron 15 seres humanos. Y hay que aclarar qué es lo que ocurrió. Simplemente es lo que hemos pedido. Y cuando sepamos qué es lo que ocurrió, pediremos quedan 30. En términos genéricos, ¿usted se va satisfecho después de oír a Rubalcaba? Yo me voy bastante satisfecho. Yo creo que hemos reflejado el sentir de mucha gente y hemos puesto encima de la mesa propuestas interesantes. Que si nos dice que no está satisfecho, pues si nos llega a decir eso, alguno de sus compañeros me ha dicho que es verdad que lo ha dicho. Bueno, una frase para resumir la primera sesión de este debate del Estado de la Nación, que por cierto acaba de concluir. Una frase es una frase, un titular. Yo he echado de menos una referencia expresa y explícita del presidente sobre las víctimas del terrorismo. Creo que hay un cambio de tendencia y espero firmeza sobre Cataluña. Ahí está el punto final. Montilla. Rajoy y Rubalcaba parece ser que viven en dos Españas distintas. Bueno, pues eso es un titular, efectivamente, de lo que ha sido ese debate sobre el Estado de la Nación que, insisto, en su primera sesión ha terminado. ¿Y quién ha ganado el debate? El debate sobre el Estado